Escudero por encabezar esta reunión, se los apreciamos muchísimo. Gracias a Pilar y a Enrique Burgos por ser quienes convocaron a este importante foro y me resulta enorgullecedor compartir el panel con Ana Laura, con Rommel, con Álvaro, porque independientemente de la posición formal que ocupan, de la tarea funcional, son personas comprometidas con el sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral. Convendrán conmigo que la justicia es un valor, diríamos, aspiremos a decir absoluto, pero su aterrizaje depende del tipo de Estado en el que nos encontramos. De suerte que no es casual que la discusión sobre un cambio radical al sistema de justicia penal se haya dado en tiempos de consolidación democrática. Es decir, la aspiración justiciera no es idéntica en cualquier país del orbe. En consecuencia, en un país afecto a la democracia, tiene que haber un sistema de justicia que le vaya. La discusión sobre el cambio constitucional empezó hace 10 años y el impulso fue pluripartidista, como fue en su momento, como no podía ser de otro modo, para construir mayorías calificadas y la mayoría del voto de las legislaturas de los estados. Pero además, la reforma del sistema de justicia penal no se puede ver en forma aislada. Fue el preludio, en buena medida, de la reforma integral en materia de derechos humanos. Están irremediablemente vinculadas. En consecuencia, esta tarde, en el Senado de la República, me resulta muy oportuno ratificar la voluntad personal y la posición de mi partido respecto de un quehacer legislativo del que nos sentimos ayer y nos sentimos hoy mismo profundamente satisfechos y orgullosos. No obstante, como cualquier sistema, incluidos los de orden físico, los sistemas mecánicos necesitan ponerse en operación para que se advierta dónde requieren ajustes. Y puede ser el caso, a un año y poco más de su cabal entrada en vigor, me parece importante que se reflexione en un clima de libertad y, ojo, sin esquizofrenia, porque esta es el preludio de una toma de decisiones arrebatada que no parece ser buena consejera. La Corte, la Procuraduría General de la República han dicho, y yo me sumo a estas expresiones, que es demasiado pronto para que tengamos que pensar en un viraje de gran calado. No vayamos a hacer que un viraje así, en sentido figurado, haga encallar la nave. Sí, en un clima de libertad y de construcción de consensos, vayamos viendo qué podemos hacer. Hay algunas críticas al sistema que me parecen comprensibles, aunque desde mi punto de vista no necesariamente fundadas. Algunos han dicho que establece esta llamada puerta giratoria y fomenta la incidencia delictiva. Les quiero dar datos que son más rotundos que los argumentos. De acuerdo con el informe del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2014, entre 2007 y 2014, años en que aún no entraba de manera cabal la reforma, la reincidencia aumentó en 634%. De suerte que imputarle una cuestión de estas al sistema me parece incorrecto. Algunas personas que estaban en prisión preventiva, dicen algunos, fueron liberados por la sola entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Creo, y lo voy a documentar enseguida, esto generó inclusive la puesta a la consideración de la Corte de un par de tesis contradictorias que al final fue resuelto en el sentido de que en la sola entrada en vigor del sistema no le daba la libertad a la persona, tenía que sujetarse, y me parece que es lo correcto, al escrutinio judicial, de suerte que, aunque parezca de perogrullo, procedió donde debía de proceder solamente.
Se dice también que despoja a las autoridades de herramientas para combatir el crimen. Creo firmemente que hay herramientas procesales eficaces, como el catálogo, por cierto, amplio, de medidas cautelares que no son inconvencionales, porque algunas de las medidas cautelares, y lo digo haciéndome cargo de una parte de lo que voy a decir, la prisión preventiva oficiosa ha sido determinada como inconvencional. De una vez les comento, el sistema, el que estaba en vigor, era preponderantemente inquisitivo, con algunos rasgos de garantismo. El sistema en vigor es preponderantemente acusatorio, porque hay que admitir que hay rasgos, como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa, que son típicamente inquisitivos, de suerte que no fue casualidad. En ese momento así se consideró, y fue una especie de acuerdo expreso entre quienes tuvimos que ver con estas cuestiones. ¿Cuáles son esas medidas cautelares no inconvencionales? La restricción de acercarse a la víctima, el uso de tecnología y el criterio de oportunidad, que me parece que está siendo desperdiciado, poco aprovechado por la autoridad judicial. Algunos dicen que los jueces están soltando a los detenidos de manera sistemática. Ya dije hace unos minutos cuál fue la decisión de la Corte, y de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, el 99% de los casos que llegan al juez son de flagrancia, y casi todas, el 98%, se determina legal la detención. Algunas otras cosas a propósito de la prisión preventiva. Solo en uno de cada 5 casos el Ministerio Público la solicita y se conceden el 75% de las peticiones. Como el tiempo es el principal verdugo, diré muy brevemente. Escucho a algunos que dicen es que el sistema es hipergarantista, que no acabo de comprender a qué se refiere el grado superlativo del garantismo. Yo estoy convencido que el sistema es garantista, como tiene que ser. No advierto, diríamos, excesos, porque además ese fue el reto de la reforma. Por un lado, la pretensión de eficacia policial, eficacia judicial, es decir, todos queremos que se haga justicia y que a la gente que debe estar en prisión esté. Pero por otro lado, queremos respetar cabalmente los derechos humanos. Parecen principios en pugna. En consecuencia, el reto es generar equilibrios para lograr la mayor eficacia posible sin vulneración de los derechos humanos. Es evidente que a la víctima se le dio en la visión del nuevo sistema el lugar que históricamente no ha tenido. Hay algunas medidas recientes que yo quiero subrayar y aplaudir. La creación, por ejemplo, de la UMECA, la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, que me parece un gran acierto. Escucho a algunos y puedo convenir con ellos. Oye, se tardaron. Creo que sí, pero está la unidad, están funcionando en cuando menos la mitad de los estados del país, y creo que es una de las soluciones. La Comisión de Atención de las Víctimas, etcétera. Acaba de decir el secretario de Gobernación, y no puedo más que estar absolutamente de acuerdo con él. El nuevo sistema de justicia penal es el modelo que requiere México, pero se tiene que perfeccionar. Lo dijo hace 10 días. Y mi opinión es que el perfeccionamiento viene fundamentalmente en los operadores del sistema, más que en los hacedores de la ley. Aunque yo al final voy a sugerir 2 o 3 aspectos en los que podríamos mejorar la parte legislativa. Creo que la profesionalización de los policías, especialmente, que es el primero de los eslabones de una compleja cadena, se tiene que cuidar subrayadamente. Sé muy bien, porque además parte de esto me ha tocado, los millones que se han aplicado en este aspecto. Sin embargo, un reporte de SIDAC dice que el 25% de los policías no se siente con la preparación suficiente para llevar a cabo el llenado del informe policial homologado. Y esto se compadece con lo que opinan 75% del Ministerio Público
que dicen que la calidad del llenado del informe policial homologado es mala. En consecuencia, algo allí no está siendo suficientemente atendido. Establecer un sistema de dignificación, formación y desarrollo profesional. Aprobar el mando único, que es un tema que venimos discutiendo hace más de un año en las cámaras. Y pensar en la posibilidad de dar autonomía técnica a la policía de investigación, asunto que fue largamente debatido hace 10 años cuando esto se puso en marcha. Es mi convicción que hay que aprovechar las herramientas jurídicas que ya de suyo el sistema ofrece. Por ejemplo, son legítimas las preocupaciones respecto de los delitos de portación de armas de uso exclusivo del ejército, el robo de hidrocarburos, o preocupaciones de los estados, robo de vehículo con violencia. Pero bueno, ahí está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entre otros ofrece el criterio de peligro de sustracción del imputado, que me parece que se tiene que aprovechar a cabalidad. Soy también un convencido de que el propio artículo 19, el que establece este catálogo recortado de prisión preventiva oficiosa, permite el decreto de esta medida a los delitos, por los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Es decir, no es automático, pero ahí está el instrumento que, de ser aprovechado con inteligencia y sin darle subsidios a la incompetencia, bien se puede aprovechar. Hay que redoblar esfuerzos en materia de capacitación y monitoreo de los operadores, en el caso del Ministerio Público, y voy terminando, para construir la teoría del caso y trabajar con la selección del caudal probatorio, argumentar la imputación y eventual vinculación a proceso, la solicitud de medidas cautelares, la solicitud de procedimientos abreviados y, una vez en juicio, argumentar alegatos de apertura, interrogatorios, contrainterrogatorios, etcétera. Me voy a ir a lo que pretendo convertir en una propuesta en aras de aprovechar el tiempo. Mi impresión es que el concepto antiguo de reparación del daño tiene como base un concepto de derecho civil. Reparar el daño es, en todo caso, y en el mejor de los casos, daños y perjuicios, es revertir el menoscabo en el patrimonio y la privación de la ganancia lícita. Es evidente que la comisión de un delito, o mejor dicho, el sufrimiento por la comisión de un delito, no solo demanda la reparación del daño, sino lo que yo recojo, porque no lo he inventado yo, la reparación integral a las víctimas, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y hasta simbólica. En consecuencia, quizás valga la pena que en los textos, en las líneas donde se refiere a la reparación del daño, tengamos que referirnos a reparación integral, con una amplia y profusa explicación, tanto en la exposición de motivos como en los considerandos del dictamen que eventualmente preceda a esta puesta a la consideración del Pleno. Creo que el arraigo, institución a la que un especialista en derecho penal, hombre muy respetado en el medio, llamó la gota envenenada o la gota de veneno, porque el arraigo podría echar a perder el resto de las instituciones, le ha generado descrédito al sistema de justicia penal y le ha arrojado pocos y malos beneficios. En consecuencia, habría que pensar en la eliminación del arraigo, figura típicamente inquisitiva, porque con él se detiene para investigar, en lugar de investigar para detener, que es el espíritu del sistema de justicia penal. Quizás, y esto ayuda, entendiendo que no lo arregla todo, a evitar esta sensación de puerta giratoria. Hoy, cuando hay un beneficiario con un acuerdo reparatorio, puede recibir o puede ser acreedor a otro acuerdo reparatorio, incluso por delito doloso. A lo mejor lo que habría que hacer es impedir
que alguien que fue beneficiado por un acuerdo reparatorio por cometer un delito doloso pueda volver a hacerlo. Es decir, si comete un delito, es una reincidencia en términos latos, no por la misma conducta típica, pero quizás justamente su falla frente a la justicia y al sistema sea lo que en un segundo caso o tercero impida que goce de la libertad de la que querría gozar. Yo termino, solo en aras del aprovechamiento del tiempo, ratificando el compromiso con el sistema, con el texto constitucional y absolutamente abierto para que de la mano del Senado, sin visiones partidarias, creyendo mucho en los principios y en los valores, no en los dogmas, que no son propios del mundo jurídico, podamos construir los cambios legislativos que ayuden mejor a los operadores del sistema. Yo termino diciendo que fui y soy un creyente que el más complejo de los retos es de carácter cultural, porque cambiar el sistema es, en términos figurados, cambiar hasta la manera de andar. En consecuencia, cambiar los programas de derecho penal en las escuelas, cambiar la mentalidad de los operadores del sistema, de los abogados, completar, que dicho con verdad no está, una defensa técnica profesional adecuada, porque si vamos a robustecer al Ministerio Público justamente por la condición adversarial del sistema, por el principio de contradicción, necesitamos también fortalecer a la defensa. No queremos ser afectos a la venganza pública, sino a la justicia. Gracias.